y precioso Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, porque tú eres bueno, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio Y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en luz, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo
por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en luz, inundamos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, 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 tú eres Rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos,
perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Que tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, te exaltamos rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, te adoramos rey eterno. Te exaltamos, tú eres rey, tú eres rey. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial. Luminares en el mundo, corazones apasionados por misiones. Robert Moffat, misionero escocés,
Fue uno de los primeros misioneros enviado y llamado a África. Él trabajó específicamente en Sudáfrica en la tribu Zulú. Él estableció allí una de las comunidades protestantes más importantes de toda África. Destinó su vida y la de su familia para predicar el Evangelio en Sudáfrica en distintas tribus. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a nuestra sección menos seria. Y el día de hoy les traigo una pregunta media extraña. ¿Ustedes saben qué es más feo que se encuentren un gusano en su manzana? ¿Qué es peor que eso? ¡Ay, pues encontrarse medio gusano! ¡No, qué barbaridad! Y hablando de manzanas, ¿cómo van con su alimentación? Porque hay que cuidar nuestro cuerpo, ya saben que es templo del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, alimentarse bien y nos vemos a la próxima. Vamos a hablar que Dios es sabio. Amén. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice al único. ¿Quién es el único sabio? Dios es el único. Y en este capítulo 16, Pablo comienza a dar varios saludos personales, y luego procede a impartir las últimas indicaciones para la iglesia, diciéndoles que deben ser sabios en su manera de vivir, pero inocentes con respecto a la maldad, ingenuos en la maldad. Pero dice, pórtense sabiamente. Es por eso que nosotros necesitamos conocer a Dios, porque Él es sabio y de Él proviene la sabiduría y la inteligencia. Hay varias razones para alabar la sabiduría de Dios, para reconocerla. Y en este pasaje, como ustedes se dan cuenta, en el libro de Romanos, termina diciendo esto. ¿Esto qué significa? ¿Por qué? Porque precisamente en el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza hablando acerca de la sabiduría humana, acerca de los seres humanos. ¿Sabe una cosa? Piensan que son sabios o se creen sabios, pero son necios. Aún en el capítulo 1 de Romanos nos dice que son necios porque han hecho cosas que a Dios no le agradan y han contradecido los mandamientos y las ordenanzas de Dios. De esa manera, ellos están en contra de Dios y de su sabiduría, y eso no es bueno. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El ser humano, fíjese, en la actualidad, en los últimos días, siempre ha habido esto, pero más en estos postreros días, piensan que son sabios y ellos consideran que Dios no es sabio y que lo que Él ha escrito no es para nuestro bien, pero se equivocan. No es así. Lo que la palabra de Dios dice es para nuestro bien y Él es sabio y las ha escrito pensando que es para que nos vaya bien en la vida. Pero no solamente eso, sino porque el autor de la escritura es sabio. Entonces vamos a ver algunas razones por las cuales necesitamos alabar la sabiduría de Dios, necesitamos entender esto muy bien, ¿no? Entonces, primeramente,
Hay 3 puntos esenciales. Uno de ellos es que Dios afirma y preserva a su iglesia por medio de su poder y sabiduría. Dios conoce todas las cosas, tanto nuestras necesidades como nuestras debilidades. Hace un momento escuchábamos hablar que el Señor Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y ahí, estando ayunando 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás. Y vemos ahí 3 tentaciones: el materialismo, pan sin Dios. Vemos ahí también algo que tiene que ver con la fama, poder sin Dios, y la riqueza sin Dios. Entonces, él fue tentado. Y siempre el diablo usó algunos pasajes a su conveniencia de la Biblia para decirle o para confundirlo a él. Pero Jesús, siendo Dios y sabio, le contestó conforme en la Biblia. Y al final le dice: vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero también le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es muy importante. Otra de las cosas es, Dios es sabio porque Dios tiene el poder para hacer lo que quiere y sabiduría para efectuarlo. Por su sabiduría, Dios sabe cómo lograr lo que quiere y por su poder hacerlo. Esto es algo por lo cual nosotros debemos de alabar a Dios y decirle: qué hermoso, Dios es sabio, Él es el único sabio. Él, a lo largo de la historia, Dios creó un plan maravilloso para la redención del hombre. Y ese plan no ha cambiado, porque Dios es sabio, Él es perfecto en todo lo que hace. Pero también algo en el cual podemos entender que Dios es sabio, porque Dios afirma y fortalece a su iglesia a través del Evangelio. La manera en la que Dios afirma nuestras vidas es a través del Evangelio, es a través de la palabra de Dios. Él dice: escudriñad las Escrituras, en San Juan 5:39. Nos habla de escudriñar las Escrituras, de leer, de estudiar, de vivirlas. Dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es a través de la Biblia el cual nosotros nos vamos a ir perfeccionando, vamos a ir aprendiendo más acerca de Jesús. También es importante comprender y entender que Dios es sabio, porque la sabiduría es parte del conocimiento de Dios. Si su omnisciencia, que significa que Él lo sabe todo, si su omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas, su sabiduría es la virtud o perfección de usar ese conocimiento para su gloria en todas sus obras. Por su omnisciencia, Dios conoce lo que quiere, pero por su sabiduría elige los medios más adecuados para lograrlo para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta sabiduría de Dios, para lograr todo de manera perfecta e infalible, es decir, que no se equivoca, es conforme al consejo de su voluntad. Y la muestra de diferentes maneras. Fíjense, vamos a ver esto. Dios muestra su sabiduría en la creación. Dice la Biblia en Proverbios 3:19: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Hermanos, basta con ver
cómo funciona la creación, cómo las leyes continúan funcionando, cómo cada especie se reproduce según su género, o la exactitud con que funciona el universo, para contemplar la sabiduría de Dios. El salmista David en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios le puso límites al mar, a los océanos, les puso leyes. ¿Cómo es que llueve y todo el agua de los ríos desemboca a los mares, a los océanos, y no se desbordan? Es decir, a que se inunde toda la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios le puso límites y el mar obedece. Él ha dispuesto cada cosa de la creación en un orden perfecto que le sirve para su gloria. Dice en Hebreos, vamos a ver lo que dice, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este versículo la palabra que dice fue preparado o fue hecho, lo que está diciendo es que Dios, cual artesano, ha hilado perfectamente el universo entero para su gloria. Es decir, cada detalle, por pequeño o grande que sea, Dios así lo ha diseñado, Dios lo ha planeado. Y por eso en la Biblia, en Génesis capítulo 1, nos menciona que cuando Dios creó el cielo y la tierra, o los cielos, porque dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos, nos habla de que hay 3 cielos, en 2 Corintios capítulo 12. Entonces, el primer cielo es la atmósfera que tenemos, el segundo es el espacio sideral, todas las galaxias, millones de estrellas, y el tercer cielo es donde mora Jesucristo, y donde mora Dios, los ángeles. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos en cada uno de los días de la creación, cómo Dios sabiamente tuvo un control de calidad. Él es el primero en manejar este término de calidad. Y dice en el versículo 4 del primer día, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vemos después lo que hace en el segundo día, y vemos, por ejemplo, en el capítulo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En cada una de las cosas que Él crea, que Él hace, hay un control de calidad. Y al final vemos cuando Él hace al hombre. Y al final, en el versículo 31, ya cuando hace al hombre, cuando termina de crearlo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjense, cuando Él crea al hombre, Él dice, uy, Él lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, vemos cómo Dios muestra su sabiduría a través de la creación o en la creación. Otra cosa, Dios muestra su sabiduría en cómo nos gobierna.
Esto lo podemos ver claramente en las leyes que Dios dispuso para gobernarnos. A diferencia de las leyes de los hombres que son egoístas, codiciosas, opresivas y crueles, la ley de Dios es para nuestro bienestar, tal como dice en el Salmo 19, dice que la ley de Jehová es perfecta, que alegra el alma. Y bueno, vamos a ver, porque hay varias cosas que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Bueno, la ley de Dios nos ayuda a ser felices, porque al cumplir su ley, el bien común nos trae felicidad a todos. Pero también Dios muestra su sabiduría en cómo llevó a cabo la redención para sus elegidos. En Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se le llama al Evangelio la infinita sabiduría de Dios, porque como dice Primera de Corintios 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Esto nos demuestra que Dios es sabio, porque la Biblia nos dice, por ejemplo en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los hombres se creen sabios, pero pensando en esa actitud, se han hecho necios. Y Dios los avergüenza, pero no es tanto porque Dios quiera hacerlo, sino el mismo hombre al hacerse de esa manera, o al pensar y actuar, él mismo queda avergonzado, porque el único sabio es Dios. Otra de las cosas es, la sabiduría de Dios, hermanos, nos enseña, consuela y exhorta. La sabiduría nos enseña que si solo Dios es sabio y nosotros no, entonces debemos pedirle sabiduría. Hermanos, los seres humanos no somos sabios inherentemente, es decir, necesitamos de Dios. Somos seres humanos, Dios nos ha hecho con voluntad, con libre albedrío, pero cuando el hombre pecó, ¿qué sucedió? Dios le dijo al hombre, lo hizo perfecto, le dijo, ¿sabes qué? No vas a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué pensó Adán? Adán y Eva empezaron a ver el árbol y Satanás los engañó y ellos tomaron la decisión de obedecerle y comieron. ¿Y eso qué fue lo que pasó? Que a través de esa situación ellos se dieron cuenta que se equivocaron
y que Satanás los había engañado y que el único sabio es solamente Dios. Y por esa razón, sí, ellos tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Y ahora Dios nos dice que debemos de pedirle a Él siempre la sabiduría. Nosotros necesitamos saber qué hacer en cada momento del día. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Vamos a ver lo que dice en Isaías 28, versículo 24 y 26. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Saben? Dios es el que le guía. Dios le ha enseñado o nos ha enseñado a los seres humanos hasta para sembrar. La Biblia dice que Dios le dio trabajo a Adán. Dice que le dijo que cultivara la tierra. Adán, antes de ponerle nombre a los animales, bueno, o aparte de ponerle nombre a los animales, Dios le dijo que labrara la tierra. Así es que Adán tuvo que aprender a sembrar, tuvo que aprender de cada una de las plantas para que él se diera cuenta cuál planta era buena y para comer y cuál no. Y menciona cómo Dios lo puso para que labrara la tierra y también para que Adán le pusiera nombre a los animales. Entonces Dios le enseñó a sembrar. Fíjense qué interesante. Otra de las cosas, hermanos, necesitamos sabiduría para aprender. La Biblia dice que Dios le dio sabiduría a Daniel y a sus amigos. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, es muy importante porque Daniel y sus amigos, ellos hacen un compromiso, se proponen no contaminarse de la ración de la comida del rey, ni del vino que él bebía. Por tanto, ellos decidieron hacer algo diferente. Y dice que por honrar a Dios, por ser sabios en su manera de actuar en esa decisión, dice que, versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, necesitamos aprender a leer y discernir los tiempos, entender la realidad, aprender lo que es bueno y malo. Pero no necesitamos hacer lo malo para poder aprenderlo. Necesitamos leer lo que ya dice aquí en las Escrituras para poder ser sabios. Dice en Proverbios 8:12, Dios es sabio. Y Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. En otra versión dice, yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. En Santiago 1:5, claramente aquí nos menciona el apóstol Santiago y nos menciona que debemos de pedirle a Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
sin reproche significa que Dios no nos va a avergonzar por ser faltos de sabiduría, sino que nos las va a dar, le va a gustar que nosotros le pidamos sabiduría a Él. Pero otra cosa también, la sabiduría de Dios nos consuela al prometer ayudarnos en nuestro caminar. Ahí adelantito en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, pero a los que hacen lo que quieren, a ellos les va mal. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas de la cual la sabiduría de Dios nos ayuda. La sabiduría de Dios protege a su iglesia del error. Este atributo nos consuela porque promete ayudarnos en nuestro caminar. Dios es sabio y Él ha puesto en la Biblia, nos ha puesto mandamientos, ordenanzas. Dios usó a todos los autores de la Biblia, los escritores, para que nos advirtieran. El Espíritu Santo, por ejemplo, el apóstol Pablo al escribirle a Timoteo, y les dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y les vuelve a decir, por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica, dice: no os engañéis, dice, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, pero no es así, no se dejen mover tan fácilmente. Y habla acerca del retorno de Jesucristo, de la venida. Entonces es importante entender que Dios ha puesto en la palabra de Dios información que nos va a ayudar a ser librados del error. En otro pasaje, allá en San Juan nos dice: y cualquiera que haga mi voluntad sabrá si yo hablo por mi propia cuenta o no. Pero en otro pasaje dice que va a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es. También la sabiduría nos exhorta a no pecar contra ella. Así como Adán quiso igualar a Dios en su sabiduría al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la misma manera la humanidad hoy en día lo sigue haciendo, queriendo poner su sabiduría tan en alto como si fuera incluso mayor que la de Dios. Eso no es bueno, no es posible. El ser humano peca de muchas formas contra la sabiduría de Dios, y una de ellas es pensar de esa manera. Otra cosa, en la manera de que pecamos contra la sabiduría de Dios, es al menospreciar la palabra de Dios. Cuando alguien no quiere obedecer los mandamientos de Dios, no solo peca contra su voluntad, sino contra su sabiduría de Dios, es decir, contra la razón por la cual Dios ideó y mandó guardar sus mandamientos. Debemos de tener cuidado, hermanos, como cristianos, porque pudiera ser que nosotros caigamos en esa situación al no leer la Biblia, al no escudriñarla antes de tomar una decisión. Muchas veces nos precipitamos y pensamos que ya no necesitamos consultar a Dios y decidimos algo, pero no nos va bien. Entonces necesitamos amar la palabra de Dios, necesitamos buscar la dirección de Dios. Cuando no leemos la Biblia, menospreciamos la sabiduría que la inspiró. Este libro, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, es un libro de sabiduría. Y por eso hay una frase que dice: lee la Biblia para ser sabio, practica la Biblia para ser santo y cree en la Biblia para ser salvo. ¿Cuántos dicen amén?
También pecamos, hermanos, cuando introducimos nuevas reglas o modos de adoración. Así como hay pecado de desobediencia, hay pecado de presunción. El de desobediencia omite lo ordenado. El de presunción es hacer lo que Dios no ha dicho o pedido. ¿Se acuerdan de la historia del profeta Samuel cuando le dice al rey Saúl, le da una ordenanza que Dios le dice, ve, dice, y haz la venganza contra los amalecitas, le dice, porque ellos atacaron a Israel cuando estaba en el desierto y los atacaron por, o sea, no fueron personas o no fueron atacados de frente de manera correcta, por así decirlo. En las leyes de la guerra, pues tenían que tener sus soldados y tenían que ponerse en guerra. No, sino que ¿sabe qué hicieron los amalecitas? Atacaron a los niños, a los ancianos, los atacaron, los traicionaron. Y Dios dice, ellos actuaron mal. Además fue un pueblo que Dios había ordenado que ellos tenían que derrotarlo y ellos no lo habían hecho completamente. Entonces dice, tienen que ir y vayan y destruyan y maten al rey y quemen todo, maten a los animales y todo. ¿Y sabe qué hizo el rey Saúl y sus soldados? Le dijeron al rey Saúl, oiga rey Saúl, como que el profeta Samuel, como que la ordenanza que dio de parte de Jehová está mal. ¿Cómo que vamos a matar a todas estas ovejas, bueyes, todo este ganado está bien alimentado, bien gordo? No, en lugar de matarlo, vamos a hacer sacrificios y se los vamos a ofrecer a Dios. ¿Cómo ve, rey? Y el rey dijo, sí, cierto, ¿verdad? Creo que Samuel, el profeta, se equivocó. Creo que tal vez no escuchó a Dios correctamente. Vamos a dejarlo, no lo vamos a matar, ni tampoco al rey lo vamos a matar. Cuando Dios le habla al profeta Samuel y dice, me pesa por haber puesto al rey Saúl, porque no es obediente. Él piensa que es más sabio que yo. Él piensa que actuando de esa manera es como a mí me agrada. No. Y entonces el profeta va y se acerca con el rey Saúl y le dice, ¿hiciste lo que Dios te mandó? Sí. Dice, ¿mataste a todos los animales, a todas las personas? Sí, dijo, ¿y qué es ese balido de ganado que escucho? No, es que el pueblo lo guardó, lo preservó para honrarle a Dios en los sacrificios. Y Samuel dice, no, estás mal. Ciertamente, el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Mira, dice, Dios quiere que obedezcas. Entonces ahí Saúl demostró juntamente con el pueblo que pensaron que eran más sabios que Dios y que quizás Dios o el profeta se habían equivocado. Y no fue así. Y a veces nosotros como seres humanos, a veces pensamos en algunas cosas que quizás a lo mejor Dios a lo mejor se equivocó o a lo mejor como que no es así. Y hermanos, no. Debemos de entender que Dios es sabio y que las cosas que escribieron es para nuestro bien, es para nuestra felicidad, es para la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Dice, otra de las cosas que a Dios no le agrada y que a veces pensamos es cuando le damos órdenes a Dios en nuestras oraciones. Dar órdenes a Dios es considerar su sabiduría como insensata. Muchas veces tenemos esa actitud en nuestras oraciones y a veces le decimos, Señor, pero queremos que sea así, queremos, y Dios dice, momento, no es como tú quieres. O a veces tú estás pidiendo algo, pero no eres sabio en la manera de pedir y estás duro y duro que yo te lo dé, y Dios en su palabra nos dice ahí en Romanos que a veces no sabemos pedir como conviene y necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a pedir. Y entonces ahí en Romanos,
Vamos a ver Romanos capítulo 8. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Necesitamos ser sabios. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, Dios nos ama, que a veces, aunque estamos pidiendo algo, sabe que es tan misericordioso, lleno de gracia y de amor, que no nos da, porque nos ama. Y a veces nosotros estamos duro pidiéndole, y cuando nos damos cuenta le pedimos perdón, decimos: Señor, perdóname porque te estaba pidiendo esto y estaba yo mal. Y ya entendemos cómo la Biblia dice que debemos de decirle: Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, guíame a orar, y también decirle a Dios, como al Señor Jesús, al estar en agonía en el Monte de los Olivos, decía: que se haga tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad, Dios.